Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús gritando: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Un mensajero es el encargado de entregar una comunicación, un mensaje. Podemos imaginar la época en donde el medio de comunicación más utilizado era la carta. Los mensajeros tenían una función radical, pues el remitente enviaba una carta a un destinatario por medio de un mensajero que comunicaba, que llevaba el escrito, la carta. Algo similar en nuestros tiempos son los que trabajan en los correos postales, aquellos que se encargan de distribuir la correspondencia de cada persona, ¿no? Sirven de intermediario. Eso es un mensajero, sirve de intermediario entre un remitente y un destinatario. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús se presenta como mensajero del Padre, como enviado del Padre. De modo que el que no cree en Él ni en su palabra, no cree en el que le ha enviado. El que ve a Jesús puede ver también aquel que le ha enviado. Se muestra una unidad entonces entre la persona y el mensaje de Jesús con el que le ha enviado, con la persona del que le envió y el mensaje de quien le envió, el Padre Dios. Una contraposición de imágenes se nos presenta en este Evangelio y es la luz y la oscuridad. El que anda en Jesús, en su palabra, el que cree en Él, anda en la luz. Y el que no cree en Jesús no anda en su palabra, no anda en la luz, sino que anda en la tiniebla. Esta enseñanza que Jesús está comunicando nos refiere al mismo Jesús, que es la enseñanza del Padre. Él no ha venido a hablar por cuenta suya, sino porque el Padre que lo envió es quien le ha dicho y le ha ordenado lo que ha de decir y cómo ha de hablar. Jesús se presenta como el siervo fiel, obediente, que cumple a totalidad la voluntad de Dios, que anda unido uno a uno con el Padre. El Padre es uno en Jesús y Jesús es uno en el Padre. Jesús no es el Padre, pero es reflejo del Padre. Hace lo que el Padre le dice. Es su Hijo obedientísimo. Si Jesús ha venido como la luz, por tanto, el que imite sus obras y ponga por hecho sus palabras, andará en la luz. Estas palabras del mismo Señor valen para todos los discípulos que quieren seguirle fielmente. Permanecer en la palabra del Señor. Permanecer en Jesús, en su enseñanza. Ser reflejo de Jesús. De la misma manera que Jesús comunica, habla y dice lo que el Padre le ha comunicado, los discípulos del Señor deben de comunicar y hacer lo que el Señor les comunica por medio de su palabra. Esta enseñanza que nos comunica el misterio de unidad, que en definitiva es el misterio de salvación, puede mover el corazón de cada discípulo
reflexionar sobre cuánto está el corazón adherido a la palabra del Señor. ¿Realmente se anda en la luz o se anda en la tiniebla? ¿Se cree firmemente en la palabra del Señor? ¿O a veces hay momentos en los que la voluntad vacila en adherirse al Señor? La palabra que Jesús comunica es la palabra del Padre, que es un mandato de vida eterna, para que todo el que crea en ella tenga vida en abundancia, ande en la luz y no en la tiniebla. Ante esta palabra que el Señor Jesús nos dirige con amor, nosotros podemos reflexionar si en este camino discipular somos reflejo de Jesús, si comunicamos a los demás las enseñanzas de Jesús, si con nuestra vida estamos dando testimonio de que somos auténticos discípulos del Señor, que seguimos fielmente su palabra y que todas las obras que realicemos dan testimonio de que andamos en el camino de la luz, en el camino del Señor. Ante esto nos podemos hacer una pregunta. ¿Alguna vez alguien nos ha dicho que nos parecemos a Jesús en el modo de actuar, en el modo de hablar? Pregunta vale para nuestra reflexión. No es que tengan que decirlo como tal, pero podríamos mirar nuestro corazón y nuestro camino de seguimiento al Señor y examinar si nos estamos pareciendo a Jesús. De la misma manera que Jesús muestra la enseñanza del Padre, porque Él y el Padre son uno. Nosotros somos uno con Jesús. Hay una unidad entre Jesús y nosotros, entre su palabra y nosotros, entre su enseñanza y nosotros. ¿Damos testimonio auténtico de que seguimos al Señor? Esta palabra viene a iluminar nuestras vidas para que sigamos conduciéndonos hacia la vida eterna que el Señor nos promete.